Hola, mi nombre es María Eugenia Becerra, soy profesora del Departamento de Física y Química de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y hoy vamos a hablar sobre el rendimiento porcentual de las reacciones químicas. Vamos a empezar. Muy bien, entonces cuando hablamos de una reacción química hay que considerar dos tipos de rendimiento. Uno, el rendimiento teórico, que es la cantidad que se espera obtener por cálculos estequiométricos. Cuando hacemos todos los cálculos que hemos realizado previamente, pues podemos calcular cuál es la cantidad del producto que se va a obtener. Y el otro tipo de rendimiento que hay que considerar es el rendimiento experimental, que es el que realmente se obtiene. Realmente en las reacciones no se obtiene todo el rendimiento esperado. Por eso utilizamos con mucha frecuencia en química una relación que resulta de gran utilidad, que es el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento o el rendimiento porcentual lo que hace es relacionar estas dos cantidades. ¿Cuál es el rendimiento realmente obtenido respecto al esperado por 100%? Es decir, rendimiento experimental sobre el teórico por 100. Muy bien, ¿por qué no se obtiene todo el producto que calculamos estequiométricamente? Bueno, hay varias razones para esto. La primera es que muchas reacciones no se completan. Una parte de los reactivos, ya por un tema de concentración, no alcanza a transformarse completamente, entonces no alcanza a formar todos los productos esperados. Otra razón es que algunos de los productos que se van formando o los reactivos que hay en la reacción pueden estar participando en otro tipo de reacciones, entonces tendremos que considerar las reacciones secundarias, ¿sí? Que son reacciones donde se está formando, está siguiendo una ruta que no nos va a dar el producto que esperamos. Entonces, esa es otra razón que hace que no se obtenga la cantidad de producto esperado al final de la reacción. Y finalmente, y esta es bastante común, a veces la separación del producto obtenido es tan difícil químicamente, puede ser tan costosa, que realmente no se obtiene todo lo que se formó, no se alcanza a separar de una manera eficiente. Por esta razón utilizamos mucho el rendimiento porcentual y está incluso calculado, ya sea previsto para las reacciones que conocemos. Sí, las que se llevan a cabo regularmente dentro de un proceso, ya sabemos cuál es el rendimiento porcentual. Eso nos permite saber cuánto podemos esperar realmente de la reacción. A partir de la relación estequiométrica, el factor estequiométrico, calcularemos entonces el valor teórico y en relación con lo que se obtendrá realmente podemos calcular ese porcentaje de rendimiento. Vamos a ver un ejemplo. Dice, cuando el clorato de potasio se somete a calentamiento y se funde, se descompone dando cloruro de potasio y oxígeno diatómico, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento porcentual en relación con el O2? Si a partir de 5,79 gramos de clorato se obtienen 1,05 gramos de O2. Miremos con detenimiento este planteamiento. Vamos a ver, esta es la ecuación relacionada. Podemos mirar acá con un poco de detenimiento. Fíjense que la cantidad de clorato que nos están dando es del reactivo, lo que nos están indicando del reactivo de partida. Y lo que nos están diciendo es que el oxígeno que se obtuvo, es decir, este es el valor experimental, es el obtenido realmente en esta reacción, nos están dando el valor experimental del oxígeno. Ahora, si ya tenemos cuánto se obtuvo en esa reacción, se mide cuánto se obtiene de oxígeno y tenemos este dato, entonces ahora podemos calcular realmente cuál es el rendimiento porcentual o el porcentaje de rendimiento, ¿sí? Calculamos en principio el rendimiento teórico. Entonces, el rendimiento teórico se puede calcular fácilmente a partir de la cantidad disponible que tenemos de clorato. Tenemos 5,79 gramos, es un dato que nos dan en el ejercicio, lo llevamos a moles con la masa molar, utilizamos el factor estequiométrico para llevarlo a moles de O2 y finalmente llevamos las moles de O2 a masa, también con su masa molar, y el resultado que obtendremos será 2,27 gramos de O2. Esto es la masa de O2
que se esperaría obtener si la reacción transcurriera al 100%. Si todo el clorato de potasio se descompone, lo que uno esperaría es que efectivamente se obtengan 2.27 gramos de O2. Pero realmente nos dice el ejercicio que no, que lo que se obtuvo fue 1.05 gramos de O2. Ese fue el valor experimental obtenido. A partir de la ecuación del porcentaje de rendimiento, podemos ver que tenemos los dos valores, el porcentaje, el rendimiento experimental, tenemos el rendimiento teórico, simplemente lo relacionamos en un factor, lo multiplicamos por 100% y tenemos el rendimiento de la reacción, que es el 46.3%. Es el cálculo que nos da. El porcentaje de rendimiento nunca puede ser mayor al 100%. Cuando hay un porcentaje mayor del 100%, esto quiere decir que hubo un error en el experimento o en los datos. Y es importante notarlo porque o bien el producto no se secó del todo o no se tuvo en cuenta algún factor, pero nunca podemos tener un rendimiento mayor al 100%. Muy bien. Una vez que sabemos cuál es el rendimiento porcentual de una reacción que ya conocemos, podemos también calcular la cantidad de producto que se puede obtener. Por ejemplo, tenemos que el benzoato de potasio, que es una sustancia que se utiliza con frecuencia para evitar el deterioro de los alimentos por hongos, se puede obtener a partir de la oxidación del tolueno, ¿sí? Con permanganato de potasio. Y tenemos la ecuación, como pueden ver ahí la ecuación. Dice, ¿cuántos gramos de benzoato de potasio se obtendrán a partir de 100 gramos de tolueno si el rendimiento porcentual es del 65%? Tener un rendimiento del 65% querrá decir entonces que de cada 100 gramos que se esperan, solamente se van a tener 65 gramos, ¿sí? Ese es el rendimiento de la reacción. Quienes la llevan a cabo en estas condiciones, pues ya han hecho el cálculo previamente y ya se sabe que ese es el rendimiento de la reacción. Muy bien, entonces partimos de nuevo de la cantidad de tolueno, que es el dato que nos da el ejercicio. 100 gramos de tolueno, los llevamos a moles. Usamos el factor estequiométrico para llevarlo a moles del benzoato de potasio y tenemos 173,9 gramos. Hasta ahí no hemos calculado el porcentaje de rendimiento. Ese sería el valor teórico que obtendríamos, ¿cierto? Si la reacción tuviera un rendimiento del 100%, entonces obtendríamos 173,9 gramos. Pero la reacción solamente tiene un rendimiento del 65%. Tenemos el rendimiento experimental, tenemos el rendimiento teórico, tenemos el porcentaje de rendimiento como un dato y de acá tendríamos que saber entonces cuál es el rendimiento experimental, es decir, cuánto se obtendrá realmente. Despejamos de la ecuación, tendremos que el porcentaje de rendimiento o el rendimiento experimental será igual entonces a el porcentaje de rendimiento por el rendimiento teórico y esto sobre 100%. Simplemente reemplazamos los datos, como pueden observarlo ahí en la pantalla, y nos daría el valor, ¿sí? Si solamente la reacción tiene un porcentaje de rendimiento de 65%, entonces ya no vamos a obtener 173,9 gramos, se van a obtener 113,1 gramos. ¿Sí? Ese dato se utilizó dentro del factor para calcular cuánto se va a obtener. También se puede hacer en un solo factor, ¿sí? Fíjense que tiene la misma forma del anterior, partimos de lo mismo, pero antes de terminar el factor decimos simplemente que del 100% solamente se obtendrá el 65% y se obtiene el mismo valor. Hay que tener precaución con manejar bien dónde va el rendimiento experimental, dónde va el porcentaje de rendimiento y dónde va el 100% dentro del factor de conversión. Si le aplicamos lógica a ese factor de conversión que estamos haciendo, pues es razonable que vamos a obtener menos de lo que esperábamos. Por esa razón, si multiplicamos por el porcentaje de rendimiento que nos dan y dividimos por 100, la cantidad que se va a obtener va a ser menor. El resultado concuerda, ¿sí?, con la comparación que se hace con el rendimiento teórico. Si cuando hacemos el cálculo nos diera por encima del rendimiento teórico, sabemos que hay un error muy probablemente en el planteamiento del cálculo. Ese es
un dato que nos puede servir para revisar el cálculo en el que seguramente habrá un error. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre con las reacciones secuenciales? Decíamos que una sustancia, por ejemplo, puede reaccionar, hablábamos de las reacciones secundarias, en las que se pueden formar otros productos. También hay que considerar estas reacciones secuenciales en las que a nivel de la industria es muy común que una de las sustancias que se obtiene en un proceso industrial, por ejemplo, empiece a participar en otra reacción, ¿sí? Que se requiera más de una reacción para obtener el producto esperado, y de esa manera hay que considerar las reacciones involucradas. Aquí tenemos un ejemplo para observar qué es lo que ocurre. Dice, a temperaturas elevadas el carbono reacciona con agua para formar una mezcla de monóxido de carbono y de hidrógeno. Tenemos la ecuación. Entonces el carbono con el agua que forma el monóxido de carbono y el hidrógeno. Dice, el monóxido de carbono se separa del hidrógeno y entonces se usa para separar níquel del cobalto por formación de un compuesto gaseoso que se llama tetracarbonilo de níquel, ¿sí? Ahí están las dos ecuaciones. Fíjense, podemos verlo acá en un acercamiento, podemos observar cómo el producto que se obtiene en una de las reacciones pasa a ser el reactivo. Miren cómo el producto de una de las reacciones pasa a ser el reactivo del siguiente paso. Por eso es una reacción secuencial y dependerá de cómo se vaya dando. Una parte de ese producto se va a consumir en la siguiente reacción. Eso también hace que se modifique el rendimiento cuando se está evaluando, ¿sí? La pregunta en este caso sería, ¿qué masa del tetracarbonilo de níquel se obtendrá del CO que se produce al hacer reaccionar 75 gramos de carbono? Vamos a considerar que aquí el rendimiento es del 100%. Vamos a considerar que las reacciones transcurren al 100%. Muy bien. Partimos de la primera reacción. El dato que nos están dando de partida es del carbono que hace parte de la primera reacción planteada. 75 gramos, debemos llevar esos gramos de carbono hasta gramos de CO para ver cómo están participando en la reacción. Entonces hacemos el cálculo, lo llevamos a moles de CO, ¿sí? Y ahora las moles de CO que se producen en la primera etapa hacen parte del cálculo. Con este se inicia el cálculo de la segunda reacción que se va a llevar a cabo ahí. Entonces partimos de esas 6.25 moles de CO para poder calcular cuántos gramos se van a obtener del producto. De nuevo, las moles de CO, entonces se aplica el factor estequiométrico para llevarlas a las moles del compuesto de níquel, y finalmente se calcula la masa de este por la masa molar y se lleva entonces al resultado que tenemos de la reacción. Estamos calculando el 100% del rendimiento en esta reacción. No hemos considerado que esos valores teóricos difieran de los resultados experimentales. Podríamos hacerlo también, si consideramos las dos reacciones, podríamos hacerlo en un solo paso. Podríamos considerar en un solo factor. Podríamos considerar los gramos de carbono, que es nuestro dato de partida, llevarlo a moles de carbono, estas a moles de monóxido de carbono con el factor estequiométrico, y ya el monóxido de carbono llevarlo a las moles del compuesto de níquel, y finalmente a gramos de ese compuesto de níquel que es el que nos resulta de interés. Podemos hacerlo en un solo factor, lo que pasa es que vamos a tener que considerar el factor estequiométrico de cada una de las reacciones que tenemos involucradas y se debe ubicar correctamente dentro del factor. Aquí tendríamos 75 gramos de carbono, los llevamos a moles, ese es el primer paso propuesto. Después esas moles, por factor estequiométrico, los llevamos a moles del monóxido de carbono. Ahora lo comparamos con el carbonato, el tetracarbonilo de níquel, y finalmente los llevamos a gramos. Fíjense que utilizamos dos factores de conversión
un solo factor de conversión en el que estamos usando dos factores estequiométricos porque son dos reacciones que se dan una tras otra. Veamos acá con detenimiento en este planteamiento. Lo que tenemos es un primer factor estequiométrico, una relación estequiométrica de la primera ecuación en la que efectivamente por una mol de carbono tenemos una mol del monóxido de carbono, y después consideramos el siguiente factor estequiométrico en el que ahora tenemos una relación de 4 moles a 1. Si ubicamos esos factores de manera correcta dentro de nuestro factor de conversión, pues vamos a tener el resultado sin un problema particular al respecto. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Dice, el ácido fosfórico es un compuesto muy importante que se utiliza para elaborar fertilizantes, entre otras cosas. También está involucrado en las bebidas, está presente en las bebidas cola y se puede preparar en un proceso de 2 pasos. Tenemos la masa molar de las sustancias involucradas. La primera reacción, entonces el P4, que reacciona con el oxígeno para dar P4O10. Y en la segunda reacción, el P4O10 que se produce en la primera etapa es el reactivo de la segunda etapa para producir el ácido fosfórico. Dice, si se hacen reaccionar 272 gramos de fósforo con un exceso de oxígeno para formar decaóxido de tetrafósforo con un rendimiento del 89.5%, y en la reacción del paso 2 se obtiene un rendimiento del 96.8%, ¿cuál es la masa? Con estas condiciones que tenemos, ¿cuál es la masa de ácido fosfórico que se producirá? Bueno, vamos a ver entonces, ese lo vamos a hacer juntos. Muy bien, entonces necesitamos considerar la primera parte del ejercicio en la que tenemos la primera ecuación. Entonces, en la primera tenemos que el P4 reacciona con 5DO2 para producir P4O10. ¿Sí? El decaóxido de tetrafósforo. Esa es la primera reacción que vamos a considerar, y en esta, según el enunciado, esta tiene un rendimiento del 89,5%. El porcentaje de rendimiento es igual al 89,5%. Muy bien. Y en la segunda reacción, entonces tenemos ahora que el P4O10, que es el reactivo de la segunda fase, reacciona con 6 moléculas de agua para producir 4 moléculas de H3PO4. También lo podríamos leer como una mol de P4O10 que reacciona con 6 moles de agua para producir 4 moles de H3PO4. Muy bien, y para esta reacción, el paso 2, el porcentaje de rendimiento es del 96,8%. Cuando tenemos unas reacciones secuenciales, hay que considerar el porcentaje de rendimiento de cada una de las etapas porque esto va a afectar el resultado. Es decir, este porcentaje de rendimiento de la primera etapa disminuirá la cantidad de este producto obtenido en esta. Por tanto, la cantidad que va a entrar en esta etapa es menos de la que calcularíamos si el rendimiento fuera del 100%. Lo que nos dicen es que tenemos 272 gramos de fósforo. ¿Sí? Ese es el dato que nos dan de partida. El oxígeno está en exceso. Ahora ya sabemos que si el oxígeno está en exceso, ya no tenemos que calcular reactivo límite, solo tendremos que considerar la reacción secuencial y, por supuesto, el porcentaje de rendimiento en cada etapa. Entonces, la propuesta, cuando vemos las ecuaciones, diríamos entonces que la propuesta sería llevar los gramos de P4
se lleva a moles de P4. Esto se hace con la masa molar. Simplemente a partir de la tabla periódica podemos calcular la masa molar del P4 de una manera muy simple, y con las moles de P4 ya podemos calcular las moles de P4O10. Para esto utilizamos el factor estequiométrico, la relación que tienen entre ellos. Y finalmente tendríamos acá que los llevaríamos entonces a los gramos de P4O10. Solamente requerimos aquí la masa molar del P4O10, pero estos gramos que estaríamos calculando de esta manera serían los gramos en teoría, es decir, estequiométricamente, que es lo que vamos a obtener. Y ahora los gramos reales disponibles, los gramos reales de P4O10, para poder calcularlos, estos serían los reales, los que tengo disponibles para la siguiente reacción, requerirán entonces considerar el porcentaje de rendimiento. Muy bien, hacemos entonces este primer cálculo. Partimos entonces de 272 gramos de P4, los llevamos a moles de P4. Una mol de P4 pesa 124 gramos, entonces tenemos 124 gramos, que es una mol de P4. Ahora vamos en este punto, usamos la masa molar, ya estoy en moles de P4, ahora voy para las moles de P4O10, ¿sí? Tengo que una mol de P4 produce una mol de P4O10. Voy en este punto, ¿sí? Y ahora diríamos entonces que una mol de P4O10, reviso la masa molar, y la masa molar del P4O10 es de 284 gramos. Entonces tengo 284 gramos, que es una mol de P4O10. Hasta aquí voy en los gramos teóricos. Sí, yo puedo simplificar acá estos valores y voy en los gramos teóricos, y tengo que considerar el porcentaje de rendimiento, que lo teníamos acá, y diríamos entonces que de cada 100 gramos que espero de P4O10 voy a obtener 89,5 gramos. Lo puedo hacer en gramos o lo puedo hacer, en este caso, puedo simplificar los gramos en este punto, y fíjense que ahora voy a tener el resultado en gramos de P4O10 disponibles. Este primer resultado que nos dará acá, entonces los gramos de P4O10 que realmente entrarán para la siguiente etapa, sí, ya consideramos el porcentaje de rendimiento, son 557,56 gramos. Muy bien. Ahí tendríamos toda la primera etapa cubierta. Ahora, lo que se obtiene realmente en esta primera etapa es lo que viene a estar disponible para la segunda etapa. De tal manera que tendríamos que plantear ahora nuestro siguiente proceso, y es que esos son los gramos disponibles para la siguiente etapa, para poder responder por el ácido fosfórico, que es lo que me están preguntando. Aquí tendría 557,56 gramos de esta sustancia, y la propuesta para hacer el cálculo sería entonces empezar de los gramos de P4O10, llevarlo a las moles. Ya sabemos que esto se hace muy fácil, simplemente con la masa molar, que ya la hemos utilizado previamente, y las moles de P4O10 se llevan a moles de H3PO4,
esto con el factor estequiométrico. Las moles de H3PO4 se llevan a gramos de H3PO4 con la masa molar. Y finalmente, de nuevo, como en el caso anterior, como cada etapa tendrá su propio porcentaje de rendimiento, estos serían los gramos teóricos, si fuera al 100%, pero como no es al 100%, los gramos reales o los gramos que se obtendrán de H3PO4, los que se obtendrán realmente, que es lo que responde al interrogante que nos hicieron, los que se obtendrán, se calcularán considerando este porcentaje de rendimiento. Muy bien, entonces ahora solamente tenemos que ejecutar el cálculo. ¿Sí? Realizar el cálculo como está planteado. Esto nos da una ruta de movimiento. Tenemos 557,56 gramos de P4O10. Los llevamos a moles. Decíamos que son 284 gramos. Es una mol de P4O10. El factor estequiométrico, ¿sí? Vamos en este punto. Ahora, por el factor estequiométrico sabemos que por una mol de P4O10 hay 4 moles de H3PO4. Una mol de P4O10. Tenemos 4 moles de H3PO4. ¿Sí? Vamos simplificando estos factores. Ahora tenemos que una mol de H3PO4 tiene una masa de 98 gramos. Estos serían los teóricos, ¿sí? Vamos en este punto y sabemos entonces que obtendríamos de cada 100 gramos que estemos esperando, vamos a obtener 96,8 gramos en realidad de H3PO4. De esta manera, tenemos entonces, podemos calcular fácilmente cuántos gramos de H3PO4, siendo ese factor, fácilmente se calculará entonces cuántos gramos de H3PO4 se van a producir en esa reacción. Ese cálculo nos da 745 gramos de H3PO4. De esta manera podemos aplicar el porcentaje de rendimiento a una secuencia de reacciones o calcular cuánto vamos a obtener en realidad en una reacción si consideramos todos estos datos. Con esto vamos completando el tema de reacciones químicas que, como vieron, es supremamente interesante y de gran utilidad para nuestro propósito en general. Muchísimas gracias.